Quiero hablarles, hermanos, sobre un tema, creo yo, que es probablemente uno de los temas más importantes que voy a traer a la iglesia. Y quisiera que le diera la atención más allá de lo normal, si pudiera pedirles, a este mensaje. Voy a hablar sobre la restauración espiritual. La restauración espiritual. La palabra restaurar o restauración implica que ha sido dañado o manchado de su estado original y que debería de ser restaurado a la normalidad. La restauración también implica el volver a reparar lo que no funciona, a poner en función de nuevo, de adentro hacia afuera. Quiero que noten en el capítulo 6, versículo 1, donde dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido. Eso me dice, hermanos, que en quien sea puede caer. Todos, no hay excepción de personas. Y luego dice: en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle. Ese es un mandato, esa es una orden, esa es una comisión, restaurarle. No es algo que podemos despedir y decir, no, yo no. Dios nos ha pedido que seamos instrumento para restaurar a otros. Eso es importante entender. La restauración le corresponde a la iglesia, también a uno mismo, pero sobre todo tenemos que entender que Dios es el que restaura. Dios es el que restaura. Ningún método humano puede restaurar. No hay tal cosa como una reformación de una persona. David, ahí está sentado, me encanta verlo, David bien en traje, y ahí está sentado escuchando la predicación. Hablamos con él precisamente de esto. El hombre quiere, la palabra que acabo de usar, el hombre quiere reformar, pero solo Dios realmente puede transformar. Y por lo tanto es Dios, que solamente Dios puede restaurar. Quiero que vean en Jeremías 15, por favor. Jeremías 15. Jeremías 15. Eso es bien importante, hermano. Esta doctrina de restauración es muy importante porque muchos no entendemos cómo restaurar a un cristiano caído. O si usted es el caído, no saben cómo es que pueden ser restaurados. Y cometemos muchos errores doctrinales sobre este tema, hermanos. Queremos tapar el pecado, meterlo bajo el tapete. Queremos no tratar el pecado o esconderlo para que no salga a luz y cause vergüenza. Muchos no sabemos cómo tratar a alguien que cayó en pecado y nos hace difícil tratarlo, como nos incomoda. ¿Qué hago? ¿Cómo lo trato? ¿Cómo debemos de ser? Y no sabemos porque no se nos ha enseñado. No sabemos claramente lo que la Biblia enseña. Yo quiero proponerle esta tarde, hermanos, que abra su corazón, su mente, para entender esta doctrina importante de la restauración bíblica. Dios restaura. Jeremías 15, por favor, del 19 al 21, sencillamente. Jeremías 15, del 19 al 21. Dice así la palabra de Dios claramente: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti, y tú no te conviertes a ellos. Dios declara que Él es el que restaura vidas. Él es el que restaura vidas, hermano. Y tenemos que entender eso, porque Dios es el que restaura personas. Uno mismo no se puede restaurar. Es Dios quien restaura vidas. Número 2, la iglesia debe restaurar vidas. Quiero que vean mismo en Gálatas 6, nomás se lo voy a leer, donde dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien. Y luego dice: y mayormente a los de la familia de la fe. Dice aquí que debemos de restaurar. Y luego me gusta como dice: si tu hermano pecare contra ti, perdónale, ¿verdad? Está hablando de una restauración de hermanos, de una familia de la fe. Dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido. Está hablando a la iglesia. Mi hermano, como iglesia tenemos la responsabilidad, el deber de restaurar personas.
no hay tal cosa como gente perfecta, cristianos perfectos. Todos venimos con problemas, con pecado. Cuando un hermano en la fe cae en pecado o le falla a Dios y cae, como iglesia tenemos el deber de tratar de ayudar en el proceso, de restaurar ese cristiano. Es bien importante eso. Ahorita vamos a entrar cómo, pero quiero que esté establecido. Quiero que vean a Santiago 5:20. Santiago 5:20, por favor. Santiago 5:20. Santiago 5:20. Dice la palabra y es así. En el versículo 19, hermanos, otra vez hacia la iglesia. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. Está hablando a los hermanos en Lucas 17:13. Lo dije ya, pero se lo vuelvo a leer. Si tu hermano pecare contra ti, perdónale. Está hablando de la hermandad en la fe. Mi hermano, como iglesia tenemos el deber de restaurar o ayudar a restaurar vidas. Es nuestro deber, hermanos, no podemos escaparnos. Nadie aquí en nuestra iglesia debería sentirse que no es suficientemente amado para ayudarle, darle su lugar para que pueda Dios restaurar su vida. No podemos tapar el sol con un dedo, no podemos borrar lo malo que hicieron. Vamos a hablar de eso ahorita en un momento. Pero como iglesia debemos de ser instrumentos en las manos de Dios para ayudar a ese cristiano o esa cristiana caída en restaurarle. ¿Y cómo? Ahorita vamos a entrar. Pero también dije, Dios restaura, la iglesia restaura y también nosotros personalmente restauramos. Quiero que vean en Mateo 18:15. Mateo 18:15. Nosotros, no es algo que podemos delegar a un grupo mayor o a alguien más. Nosotros individualmente debemos de ayudar a gente a ser restaurada. Mateo 18, por favor. Mateo 18. Mateo 18. Mateo 18, versículo 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, ¿qué dice la Biblia? Has ganado a tu hermano, está restaurando una relación. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Eso está hablando de la iglesia. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y bueno, el principio es esto, y obviamente más adelante habla sobre en el versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Está afirmando que está hablando a la iglesia. Hermanos, bien importante entender esto, que la restauración comienza con yo perdonando a un hermano. Muchas veces la iglesia quiere restaurar a una persona, pero hay un hermano que no quiere perdonar a ese hermano. Muchas veces el pastor quiere restaurar una familia, una persona, pero la iglesia les hace malas caras, no lo quieren, lo rechazan, se indignan, no, ¿por qué está aquí? ¿Por qué? Y entonces la iglesia, esa persona está haciendo tropiezo en la restauración de la persona que necesita ser restaurada. ¿Me están entendiendo, hermanos? Es bien importante que entendemos la doctrina de restauración. No solo Dios restaura, la iglesia tiene el deber de... nunca se enoje con el pastor o con la iglesia cuando queremos restaurar una persona. Nunca, hermano, se enoje cuando tenemos que tratar con el pecado de alguien con amor y con la Biblia y ayudar a una persona, porque, hermano, para eso está la iglesia. Enójese si usted piensa que el pastor no quiere restaurar a nadie y echamos a gente pecadora y no les hablamos, y yo oficialmente digo, hermanos, no se junten con esa familia y esa persona allá y aquellos de allá. Enójese entonces así. Pero, hermanos, el deber del cristiano y deber de la iglesia es restaurar personas. Ay, usted, si usted ha sido instrumento de Satanás para hacer sentir a alguien no bienvenido en esta iglesia. Ay de usted, usted va a dar cuentas a Dios un día. Y yo siempre he dicho eso. El primer domingo que tuve la dicha de predicar, el domingo en la noche, yo dije en mi lista de cosas que iba a hacer como pastor aquí, una de esas es que íbamos a restaurar y levantar al caído. Usted recordará conmigo de eso, porque el deber de la iglesia es levantar a los que están caídos. Gracias por los amenes. Excepto cuando le toca a usted, ¿verdad? Ay, pastor, si me ayuda por favor, que por favor. Pero cuando es alguien más, ay, fuchi. Ojalá que ya no regrese aquí para no hacernos sentir mal.
No, hermano. La iglesia está para restaurar vidas. Nosotros estamos. Quiero que vean 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, por favor. En el versículo 18 al 19 dice así la palabra de Dios: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Fíjese, si Dios tiene la capacidad de hacer eso, pero nosotros no, ¿verdad? Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Es que nos toca a nosotros entender, si Dios le perdonó a ese hermano sus pecados y él se arrepintió, entonces ¿quién soy yo para no perdonarlo? ¿Quién soy yo para no darle un abrazo, una bienvenida? Hermano, véngase. Todos somos pecadores, todos somos salvos por gracia. Hoy usted, mañana puedo ser yo. Por eso dice Gálatas aquí, en el versículo, dice, capítulo 6, versículo 1, dice: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mi hermano, es bien importante entender lo que la Biblia dice de la oración. Considérate a ti mismo, dice Dios. Pablo entendía esta verdad. El gran apóstol Pablo, el que Dios usó para escribir la mayor parte del Nuevo Testamento, él entendía que él podía también caer. 1 Corintios 9:27 dice la palabra de Dios. Fíjese la humildad de un buen cristiano. 1 Corintios 9:27: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Eliminado. El cristiano maduro entiende que a lo mejor yo pudiera caer. Me encanta lo que nuestro pastor siempre nos decía: hay un monstruo enjaulado dentro de nosotros. Y si le damos lugar al monstruo, puede destruir nuestra vida, una iglesia entera y familias. Hermanos, no hay nadie aquí que sea exento. No hay nadie aquí. Y hermanos, tenemos que entender, gracias a Dios, que Dios es el Dios de segunda oportunidades, ¿verdad que sí? Proverbios 24:16 dice la Biblia que el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. En Lucas 15:11 habla del hijo pródigo que estaba perdido. El hijo pródigo que estaba perdido y fue restaurado a estar otra vez con su padre. Su padre no le tiró en cara nada, no le insultó, no le embarró su pecado en la cara. Lo recibió, lo abrazó, le puso el anillo de autoridad, le puso el calzado a sus pies, le dio un abrazo y le dijo: hijo, bienvenido. Aquí está mi hijo que estaba perdido, ahora ha sido encontrado. Es increíble que esa historia está puesta en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la ley todavía, donde la gracia no había comenzado hasta que Cristo murió y resucitó. Y dentro de la ley era algo, ¿cómo? La Biblia dice: el que pecare morirá, de cierto morirá. La ley decía, muy diferente a lo que era la gracia. Y Dios está introduciendo diciendo: no, espérense. Dice Dios: espérense un momento, porque aquí el asunto es de que Dios quiere por su gracia restaurarnos a Él. Y solamente a través de la gracia de Dios podemos restaurar a alguien para atrás. Entienda eso, hermanos. Solamente a través de la gracia de Dios. No es que yo le ame. Hay mucha gente que comete errores aquí. Queremos perdonar a alguien, nosotros queremos olvidarnos y no tratar bíblicamente con esa persona, y nomás todo y ya, no, espérese un momento, hay un proceso y para allí vamos a llegar. Pero el principio es esto: que yo prefiero errar más en este lado que errar en el lado donde yo soy tropiezo para que alguien regrese a los caminos. Piensa un momento: ¿habrá alguien en este mundo ahorita mismo? ¿Habrá alguien en este mundo ahorita mismo que pueda decir que usted es la razón el por cual esa persona no está en la iglesia? ¿Habrá alguien en este mundo ahorita que no está aquí, pero en sus palabras diría que es por culpa suya que él no está en la iglesia? Dios nos libre de tener a alguien así sobre nuestra conciencia. Dios nos libre, porque ¿quién es mejor que la otra persona? Nadie. Todos somos iguales a los pies de la cruz. Todos somos salvos por gracia. Jacob, ¿se acuerda la historia de Jacob y Esaú? Que estaban en enemistad, en pleito, y encontraron la oportunidad de restaurar su relación. En Génesis capítulo 33 se restauraron. Juan Marcos, pero fíjense, no se restauraron hasta que Jacob trató con Dios.
Es interesante cómo la restauración, hermanos, es parte del plan de Dios. Juan Marcos, que Pablo despidió descartándolo en el ministerio, no, por alguna razón, no sabemos por qué, pero después tuvo necesidad y le dio lugar dentro de su ministerio. Él tuvo que salir quizás de ser uno prominente en el ministerio junto al lado de Pablo y Bernabé. Se fue al anonimato, se dice. Pero después, a través de la humildad y a través de la oportunidad, Dios lo restauró en el ministerio. Hay unos pasos que el caído debe de tomar para lograr disfrutar la restauración espiritual. Y hay unos pasos que nosotros necesitamos entender si hemos de ser de ayuda a restaurar a alguien. Y también quizás hay alguien aquí o alguien que me está escuchando que está caído espiritualmente, que a lo mejor se encuentra en un lugar donde no antes estaba sirviendo, antes estaba más envuelto en la obra de Dios, antes estaba en fuego y sirviendo y ocupando liderazgo, y ahorita se encuentra quizás, lejos de la voluntad de Dios, batallando, se siente culpable, se siente que a lo mejor no habrá lugar para usted o quiere servir, pero no sabe si puede, si los hermanos le aceptarán o no. Hay que ver lo que la Biblia enseña para que Dios pueda restaurar su vida y también para que Dios nos permita a restaurar a otros. ¿Qué es lo que la Biblia dice? No qué es lo que es mi opinión. ¿Qué es lo que la Biblia? Número uno, si hemos de restaurar a alguien, número uno, necesita esa persona humillarse voluntariamente. Humillarse. Quiero que vean el versículo 3 y 4. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, así mismo, ¿qué dice? Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Uno de los tropiezos de la restauración espiritual es la soberbia, el orgullo. No quieren humillarse, no quieren reconocer su pecado, no quieren voluntariamente humillarse ante el liderazgo espiritual, ante la iglesia. No, quieren guardar su dignidad, pelean por guardar su dignidad, y eso, mi hermano, es un tropiezo de la restauración bíblica. Santiago 4, los veo no convencidos, o vamos a ir a la Biblia. Santiago 4, por favor. Santiago 4. Dice versículos 5 al 10, dice así. Dice, ¿pensáis que la escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y irá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro. Está hablando de la humildad. Y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os, ¿qué dice? Exaltará. Mi hermano, esa es una humildad de cual Cristo habla en Mateo capítulo 5, de la verdadera humildad, de los que realmente buscan una humildad. La 1 Pedro 5:6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Noten en Gálatas 6, regresando a nuestro pasaje, Gálatas 6, versículo 14, dice la Biblia así, versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿cuál regla? De humildad. Nadie es mejor que nadie más. Paz y misericordia sea a ellos, a Israel, y a Israel de Dios. La actitud correcta de tener es la de David, cuando en Salmo 51 del 1 al 3 se confiesa su pecado y lo admite. Después de que Natán le dijo, tú eres ese hombre, él se humilla y arrepiente y dice, Señor, yo he pecado contra ti, mi pecado está siempre delante de mí. La persona que no es humilde se siente acusada de los demás. ¿Por qué me pones mi pecado en mí? ¿Por qué me quieres condenar? ¿Por qué me condenas? ¿Por qué me condenas? La persona realmente humillada se condena a sí mismo. La persona realmente humillada se siente tan humilde que es más, la humildad ayuda a restaurarlo, porque cuando vemos una persona que realmente es humillada y reconoce su falta, y él mismo o ella misma trata con su pecado y trata con su orgullo, la demás gente no siente la necesidad de humillarlo, sino exaltarlo, de levantar su ánimo y de recordarle que Cristo le ama y que Dios quiere usarlo. Pero qué difícil es restaurar a una persona que quiere su dignidad. Que no me digas nada y tú quién eres para juzgarme. Esa no es una humildad verdadera. Hermano, el cristiano que es humilde no espera nada.
No espera nada. Salmo 51. Salmo 51. Quiero que vean algo. Salmo 51, por favor. Salmo 51. Versículo, vamos aquí. Versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores, ¿qué dice? Fíjense cómo precondiciona David que Dios lo vuelva a usar. Hey, mírenme. Se humilla y dice, Señor, no soy nada, vuélveme el gozo de mi salvación, trata conmigo, yo he pecado, renueva un espíritu noble dentro de mí, es decir, dame un nuevo corazón, hazme una nueva persona, ayúdame si es necesario comenzar de la nada otra vez y volver a levantarme, no, yo estoy dispuesto. Y luego dice, cuando has tratado así conmigo, dice, entonces enseñaré a los transgresores. La persona que no es humilde quiere ya enseñar a los transgresores y quiere brincar el proceso de la humillación voluntaria. Oh, hermano, qué importante es este principio. El hijo pródigo fue restaurado porque él dijo, yo he pecado contra el cielo y contra mi padre y ya no merezco nada. El cristiano que es realmente humillado se humilla solamente. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa. Hermano, una de las señas de un arrepentimiento genuino es la confesión de su pecado. Por eso nosotros practicamos cuando alguien quiere ser restaurado, cuando un líder, cuando una familia ha caído algo, queremos ayudarle en la restauración y queremos ayudarle con el amor y la compasión. Por lo tanto, le proponemos a esa persona que ellos voluntariamente escojan enfrentar la iglesia o pedirle perdón a los hermanos, o si es algún problema más privado o más pequeño, se trata en lo privado con esas personas. Y se arregla y se confiesa el pecado. Si es algo público, se debe traer ante la iglesia. ¿Por qué? Porque queremos crucificarle y apedrearlo. No, porque eso se expone la oportunidad, se prepara la oportunidad para amar a esa persona y reconciliarlo y decirle, te amamos, no te preocupes, todos hemos fallado, todos estamos contigo, vamos a echarle ganas. Y eso es lo que abre la oportunidad. Pero cuando alguien rehúsa tratar con su pecado, no quiere eso, lo pelea. Sabe que alguien que era así era Saúl. Saúl la regó, se metió a pecar en el templo, fue a ofrecer sacrificio y se enojó Dios con él. Y cuando vino Samuel, él demandó de Samuel su dignidad. Hey, yo todavía soy el rey, ven conmigo, hey, yo quiero tu atención. Y Samuel le tuvo que decir, pero ¿no te das cuenta que Dios está airado contigo, Saúl? ¿Me están siguiendo? Mi hermano, es bien importante esto. Quiero que vean Filipenses 2, por favor. Filipenses 2. Filipenses 2. Bueno, está bien calladito, no sé si es el pozole o qué, ¿verdad? Filipenses 2, 5, por favor. A lo mejor es el pozole, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La gente que no es humilde se aferra a atención, se aferra a dignidad, se aferra a que tú le perdones. Bueno, hermanos, suficiente es que Dios me perdonó a mí. Y si yo estoy en paz con Dios y yo sé que Dios me ha perdonado a mí, mi hermano, yo puedo ver el rostro de quien sea en su cara y sonreírles y saber que Cristo me ha perdonado y todo está bien en la casa de mi Padre. ¿Y qué importante es? Estamos ahí leyendo Filipenses, dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obedientes a la muerte y la muerte de cruz. ¿Saben lo que está diciendo aquí? Dios, siendo todopoderoso, con toda su majestad, con toda su dignidad, con toda su supremidad, se despojó, se quitó el saco de Dios y se humilló y comenzó y cuando llegó al nivel del hombre, todavía se humilló más como siervo para servir a ese hombre. Mi hermano, esa es la humildad que Dios requiere de nosotros cuando hemos caído. Esa es la humildad. Y suficiente es que usted se humille, ya nadie más se siente con la obligación de humillarle. No que es correcto, no estoy diciendo que, ay, ya ves, vamos a humillar gente. No, lo que estoy diciendo es que por instinto, por naturaleza, la gente sabe cuando alguien es soberbio. Pero qué bendición es tratar con aquel cristiano que con humildad reconoce su pecado.
que busca la reconciliación, que busca el pedir perdón, que dice: pastor, dígame, ¿qué necesito? ¿Quiere que hable con él? Yo con gusto. Pastor, mire, hermanos, disculpen, hermanos, yo la regué. A lo mejor no tiene que dar detalles, pero el simple hecho que está dispuesto, hay tanto amor que se le puede dar. Donde abundó el pecado, ¿qué dice la Biblia? ¿Sobreabundó qué? Pero qué difícil es que sobreabunde gracia donde no hay imitación de pecado. Número 2, si hemos de ver reconciliación, número 1, humillación voluntaria. Número 2, acepte que usted la regó. Acepte que usted la regó. Note el versículo 5 en Gálatas 6. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, dice la Biblia. Dios no puede ser ¿qué? Pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Usted la regó. Usted sembró lo que sembró y usted va a segar lo que tiene que segar. No trate de escapar lo que ya usted sembró. Gálatas 5, por favor, Gálatas 5. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura lueda toda la masa. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá si mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Y luego habla de los frutos del Espíritu y el fruto de la carne. Y noten el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y si le voy a entrar inmediatamente en la restauración, capítulo 6. Mi hermano, uno de los problemas más grandes de una persona, y por qué no puede ser restaurado en lo espiritual, es porque no quiere aceptar que él la regó. Muchas veces somos los últimos en darnos cuenta que estamos mal, como David, que ocupó del hombre de Dios, que le dijo Natán: tú eres ese hombre, David, tú pecaste. Él estaba listo para cortar la cabeza de otra persona, que era una historia nada más. Listo, ¿cómo que le robó su única oveja? A ver, tráemela, a ver, ahorita me lo echo. Y Natán le dijo: oh, David, tú eres ese hombre. Tú le quitaste a una buena mujer su marido, a un buen hombre, y luego lo llevaste a la muerte. Tú eres ese hombre. Y yo puedo ver a David que se le cayó la cara. Y cuando él entendió que él había pecado, él comenzó a tratar con su propio pecado. Aceptó. Por eso en Salmo 51 dice: yo he pecado contra ti. Mi pecado está delante de ti. Yo la regué. La culpa no la tiene mi esposa, que no me atendió, que no me amó. La culpa no lo tiene mi esposo, que no me dio la atención, no me amó. La culpa no lo tiene mis hijos, no tiene mis padres. La culpa no lo tiene el pastor, aquel que falló y era hipócrita y cayó en pecado, y por eso me desvié yo espiritual. No, la culpa solamente la tengo yo. Yo pequé voluntariamente. Por eso Pablo dijo en Gálatas 5 que no uséis nuestra libertad como excusa para caer. Mi hermano, tenemos que entender: la restauración espiritual viene a través de humildad voluntaria y aceptar que nosotros la regamos. ¿Cuántos que caen, hermano, quieren echar la culpa al estrés, quieren echar la culpa al trabajo, quieren echar la culpa es que me desanimé, nos peleamos y por eso fui a aquella cantina y eché a perder mi vida? No, hermano. El que la regó, el que pecó fue usted, fue aquel cristiano, fui yo o quien sea. Tenemos que aceptar que nosotros la regamos. Si vamos a ser restaurados, we need to own up to it. Necesitamos aceptarlo y decir: ok, yo la regué. Soy yo, Señor, el culpable. Número 3, no se canse de hacer el bien. Una de las razones por qué la gente no puede ser restaurada es porque se cansa
de hacer lo correcto. Fíjese, antes de su caída, si le hubieras pedido que se brincara del techo, lo hubiera hecho. En fuego para Dios. ¿Qué? Dame un vaso, dame lo que sea. Yo me trago el pescadito de oro. Ahora le cuesta venir a la oficina del pastor y pastor, necesito hablar con usted. ¿Me están entendiendo el dilema aquí? No se canse de hacer el bien. Confíe en el plan de Dios. Pablo habla aquí en el versículo 15 en adelante, en Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 6, habla de las marcas del Señor. Dice, porque yo tengo en mí las marcas del Señor y nadie me puede hacer molestia. Hermanos, la vida cristiana es un constante sacrificio y entrega. En Corintios, 2 Corintios 12, habla de que Pablo se desgastaba y él dijo a los cristianos, si es necesario que yo me vuelva a gastar, aunque yo sea amado o menos, yo lo vuelvo a hacer con todo mi corazón, otra vez gastar mi vida por ustedes, dijo Pablo. Eso es un cristiano espiritual, una persona que no tiene segundos pensamientos sobre hacer lo que me pidan. ¿Sabe lo que he descubierto? Cuando alguien no está bien espiritualmente y no quiere humillarse, rehúsa hacer las cosas básicas. Tiene que denme la posición, denme títulos. Pero una persona que realmente es humilde, una persona que realmente está arrepentida, no le molestaría si nomás dame una escoba, por favor. Yo con gusto, nomás mire, es más, vengo cuando nadie más está aquí. Tan solo tener el privilegio de recoger la basurita aquí en el templo y que nadie sepa más que Dios, porque no soy digno de nada más, pero qué privilegio. Pero una persona que es orgullosa, que no se ha arrepentido de su pecado, que quiere que demanda respeto, demanda y se cansa de las obligaciones, de los condiciones que le se podría poner para ayudarle con el fin de restaurarlo espiritualmente, se cansa, como decía el Chapulín, me canso de ayudar. Nomás se le pone, mira, tienes que hacer esto y sométete acá y deja que este tiempo pase y vas a ver cómo Dios. Ay, no, ¿qué pasó? No, ¿por qué se la complica a uno? Ay, qué hipocresía aquí. ¿Por qué tan difícil? Hermanos, Juan dice, el apóstol del amor, dice, sus mandamientos no son gravosos. Pídeme lo que quiera, yo con gusto lo hago. El cansancio es muy peligroso. Y aquí específicamente dice, no os canséis de hacer el bien. No os canséis. Quiero que vean Efesios 4:22. Efesios 4:22 rápidamente. Dice la palabra de Dios. Ya voy en la recta final. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, habla verdad a cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Hermanos, voy a dejarlo ahí porque obviamente sigue hablando sobre las cosas que no deben existir en nuestra vida. Pero me encanta la palabra desechando. ¿Se acuerda de Esaú que se cansado vendió su primogenitura? La razón por qué muchos caen espiritualmente es porque se cansan de hacer lo correcto. Míreme hermanos, ya literalmente me queda un punto más después de eso. No se pierda, no se duerma. La razón por qué caemos espiritualmente es porque nos cansamos de hacer lo correcto, leer la Biblia, orar, ser fiel a la iglesia, hacer obra del Señor en el ministerio. Nos cansamos de ser miembro del coro, a venir los ensayos, y nos cansamos a tener que venir siempre y tocar el instrumento, y tengo que andar cuidando mi instrumento, y ay, se me reventó un hilo y tengo que comprarlo, y ¿por qué no me lo compran? Y ay, yo soy de la orquesta y el piano y no lo han afinado, y el hermano Noé siempre la riega en el piano, y hay que, ¿por qué no lo atienden? Y que los sugieres me dan estos sacos que apestan y tienen hoyos, y por qué no me dan esto. Y nos cansamos de hacer lo que es correcto y nos hacemos picky, y por eso nos prestamos, hermanos, a caernos espiritualmente en el primer lugar. ¿Y sabe lo que he descubierto cuando alguien cae en pecado? Se cansa de tener que hacer las cosas bien. Ya desde pronto, no. Quieren que uno le tire la carpeta roja. ¿Quieres predicar otra vez? ¿Really? Hermano, yo aprecio tanto y suficiente el ministerio y entiendo lo severo de este ministerio y lo precioso y la magnitud de un ministerio,
que cualquier persona que no es que se descalifica, y por eso Timoteo habla de eso, debería de ceder y hacerse al lado rápido y decir, no, alguien que sea digno, alguien que debe estar ahí. Pero hay gente, hermano, que ni siquiera presta atención a eso, porque no importa. Lo que importa es que me des a mí mi respeto. ¿Me están siguiendo? Estoy siendo bien franco porque no quiero que nadie me malentienda. Por eso he preparado esto para que la iglesia pueda recibirlo y escucharlo. Y si después quiere meditarlo, escúchenlo en YouTube. Y escúchelo más cuidadosamente. Número 4 y último. Aproveche la oportunidad que Dios le da. 4 puntos para la restauración. La humildad voluntaria. Acepte que usted la regó. 3, no se canse de hacer el bien. Y 4, aproveche la oportunidad que Dios le da. Noten el versículo 10. En el versículo 10, Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia, ¿de qué? De la fe. Aquí habla de oportunidad en el Señor. No menospreciemos la segunda oportunidad que Dios nos da. Caín y Abel, ¿se acuerda el pecado de Caín? Que Dios le quiso estorbar de caer. Le dio una oportunidad, un escape. Y le dijo, Caín, no lo hagas, a la puerta está el pecado. No lo hagas, Caín, no vale la pena. Mira, ahí está. Yo creo que Dios le había dado otra oportunidad para que hubiera hecho bien su ofrenda y lo hubiera bendecido. Pero no quiso aprovechar su oportunidad. Mire, hermanos, a veces que Dios nos quiere hablar en mensajes como este o en la mañana, y ahí está usted sentado escuchando, pero ignora su oportunidad. Y sale de la iglesia y va y comete ese error o ese pecado. Y después deja a todo el mundo rascando y dice, pues, ¿qué no escuchó? Lo acaba de decir Dios. Te acaba de hablar Dios en ese mensaje, ¿no escuchó? ¿Cómo es que cristianos saliendo de aquí van a hacer tonterías con alguien más, o caer en pecado, o andar buscando una persona ilícitamente, o jóvenes que salen de aquí a pecar, a esconderse a solas, a cometer fornicación o adulterio? ¿Cómo en el mundo es? ¿Y por qué? Porque desprecian las oportunidades que Dios nos da para hacer lo que es correcto, lo ignoran, lo menosprecian, y como no tienen el sentido, la capacidad de apreciar lo bueno que Dios es, las oportunidades que Dios nos da, pues no van a apreciar nada. Oh, pero demandan lugar. Denme a mí. ¿Y por qué no me involucra? ¿Y por qué no me? Oh, no. Pues quieres ser parte, entonces sé fiel, sé humilde, acepta tú que la regaste, acepta que no te canses de hacer lo correcto y aprovecha cada oportunidad. Si yo tuviera que comenzar de nuevo, el primer ministerio que tuve en la iglesia fue de ujier, y me paré en la puerta con mi traje de boda de mi hermano. Ahí me puse en la puerta recibiendo a los hermanos, y ese fue mi primer tarea, mi primer ministerio en la iglesia. Y si tuviera que comenzar de nuevo, sé que ahí comenzaría otra vez pidiendo, hermano, me da chance como ujier. Sería un privilegio grande volver a ser un ujier, porque ahí comencé. Y después comencé a recoger los himnarios y a organizar las sillas. Cuando todos se iban, yo me quedaba atrás con mi hermano y arreglábamos. Pero a los jóvenes de hoy en día, no, dame el púlpito, deja que yo predique. Pero ¿por qué no se ponen a servir atrás de la cortina, que nadie más te vea, pero tú estás ahí poniendo las líneas bien en orden cuando todos se van? Porque ¿sabe por qué? Por la falta de humildad. El mayor entre vosotros será ¿qué? Vuestro siervo. Pero ¿sabe por qué nos cuesta cuando caemos en pecado? Porque fue nuestro miserable y cochino orgullo que nos hizo caer. Porque la Biblia dice en Proverbios que antes de la caída viene ¿qué? La soberbia. Fue nuestro cochino orgullo que nos metió en el problema en primer lugar. ¿Y sabe las señas de alguien que no realmente ha hecho estas cosas, pasos? Es que demanda. ¿Cómo? No, es que deme lugar. Oh, pero qué diferente es alguien que dice, pastor, yo sé que la regué. Yo sé, yo soy culpable, y yo sé que va a tomar tiempo. El tiempo que usted indique, el tiempo del Señor. Yo quiero comenzar de lo más bajo. ¿Qué quiere que haga? Que limpie el estacionamiento, que ayude cuidando, que sea un ujier, que limpie las ventanas. Hay muchas ventanas. Pastor, deme privilegio, nadie más sepa, pero deme privilegio, la oportunidad de hacer eso. Oh, qué diferencia. Hasta más fácil, hermano, ¿sabe qué? Como que limpiar ventanas. Venga, le va a ayudar a este hermano aquí en esta ruta. Pero qué diferente
Cuando dice, no, pues mire hermano, ¿qué le parece si espera un tiempo y luego va y limpia acá? Y dice el joven, no, ¿cómo yo? Pastor, ¿cómo se va a ver entre los hermanos que yo era capitán y ahora me va a tener ahí como limpieza? Pastor, mejor nada, pastor. Mejor, yo creo que Dios me está guiando a irme de la iglesia, a buscar otra iglesia donde me den chance, donde realmente amen a los pecadores. Dígame usted, entendiendo todo lo que le he predicado, si lo que realmente queremos hacer en esa vida es amarle y ayudarle. Sí, por eso le estamos prestando y ayudando, pero es difícil ayudar a alguien que no quiere la ayuda correcta de la Biblia. Bien difícil. Sansón aprovechó su última oportunidad y le dijo, Señor, solamente esta vez, sin ojos, se arrancó los ojos, estaban arrancados los ojos, así andaba ciegas. Le digo, Señor, aquí estoy dentro de estos pilares, ya no hay fama, ya no hay reputación, ya no hay nada, ya perdí todo, pero si me diera solamente esta vez la oportunidad de echarme todos estos ingratos de una vez, dame esta oportunidad. Y llevado por la mano por un joven, qué humillante, el gran Sansón, llevado por la mano de un joven, llegó a un pilar y los tumbó y se cayó y mató más gente en su fracaso que cuando estaba arriba de la montaña. ¿Sabe por qué? Porque aprovechó la oportunidad. Termino con esto. Juan 21, por favor. Juan 21. Juan 21. Juan 21. Juan 21, versículo 15 al 19. Y debo decir esto, hermano, porque hay gente que dirá quizás, pero yo no estoy predicando nada que no estaría dispuesto a poner en práctica, aún en mi propia familia o mi propia vida. Nada. Y quiero quitar ese estigma, hermanos, porque a veces cuando hay un pastor o hay una iglesia que es bíblica y quiere hacer las cosas correctamente y en amor, con el fin de restaurar personas, a veces la gente comete el error de querer ocultar el pecado, porque, no, es que no, si le digo, o si algo el pastor va a querer hacerlo así, no, mejor no. Tenga cuidado, querido hermano, porque esa soberbia, orgullo es lo que le llegó a ese punto en el primer lugar. Muy importante, hermano, porque yo sé, lo primero, nuestro instinto es ocultar, pero el que encubre su pecado, ¿qué dice la Biblia? No prosperará. Mas el que lo confiese hallará. Hermano, qué importante es ese principio. Juan capítulo 21, vemos la historia de Pedro. Él, hermano, había fracasado. Se fue a pescar otra vez aquí en Lake Michigan. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Qué humillante, ¿verdad? Para alguien que es orgulloso. Fíjese, hermano, le tuvo que preguntar 3 veces. Hermano, si bajo, ¿realmente usted ama a Dios? El cristiano que es orgulloso, ¿cómo que sí amo a Dios? ¿Cómo que es el pastor que traigo? Pero la persona que es humilde, no, pues realmente no como debería de. Versículo 15, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le digo, pastorea mis ovejas. Le digo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, agarre esto, hermanos, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no queráis. Estaba hablando de su muerte. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, ¿qué? Ahora, esa palabra sígame, ya terminé. Miren, hermanos, esa palabra sígame es súper grande en la vida de Pedro, porque la primera palabra que él escuchó de Jesús fue la misma palabra, sígueme. Cuando estaba pescando, ¿se acuerdan? Y el Señor le dijo, sígueme y yo os haré pescadores de hombres. Y dijo, wow, tiró las redes y dijo, vámonos.
Y ahora habiendo caído, ahora habiendo fracasado espiritualmente, Dios le da la oportunidad de escuchar la misma palabra. Sígueme. Qué privilegio. Qué grande es Dios. Y gracias a Dios que Pedro aceptó la oportunidad, porque después de eso predicó el día de Pentecostés. De todos los apóstoles, le garantizo que Pedro en ese momento hubiera pensado: yo no, que alguien más, que Juan, Andrés es un buen nombre, Andrés que lo haga. Pero el caído, el fracasado, el que la regó, Dios dijo: tú vas a predicar el famoso sermón de Pentecostés. ¿Sabe por qué? Porque se sometió a la restauración bíblica. Hermanos, este mensaje he querido tiempo. Es más, hermano José Pérez me dijo hace años atrás, unos años atrás, me dijo: pastor, debería traernos un mensaje de la restauración. Y le dije: sí, es verdad, voy a trabajar en ella. Pero antes de predicarlo, quería que pasara un tiempo para aprender algunas lecciones personalmente como pastor y como cristiano en este lugar. Y por eso estoy trayendo mensaje esta noche. Porque yo quiero, hermanos, que como iglesia seamos una iglesia que entendamos bien la doctrina de restauración. No hay cristiano caído que Dios no pueda restaurar. No hay familia perdida que Dios no pueda alcanzar. No hay cristiano que antes servía que un día no pueda servir. A lo mejor no las mismas capacidades, pero le pregunto: si Cristo dijo que el mayor entre vosotros será vuestro siervo, el que sirve la mesa será más grande de los que se sienten en la mesa, ¿por qué es que ponemos la condición de posición para servir a Dios? Servicio a Dios, hermanos, es hacer lo que Dios quiera, cuando quiera y en la oportunidad que Dios me da. Dijo el salmista: escogería un día estar a la puerta, dice la Biblia, los atrios de Jehová, ¿verdad? La casa de Dios, que 1000. En otras palabras, ¿se acuerdan de Kevin Wynn? Que abría la puerta al ministerio hispano. A lo mejor ustedes lo miraban, le tenían miedo, no sé. Pero cuando entraban ahí, aquí a cruzar la calle, ahí él abría la puerta. ¿Y quién se hubiera imaginado Kevin Wynn? Y mire lo que Dios está haciendo con él. Toda persona que está aquí puede ser grandemente usado por Dios, pero tiene que serlo reconciliado, como debe de ser la restauración. Que Dios nos ayude, hermanos, porque si un día usted cae, quiero que sepa, le vamos a ayudar con todo nuestro corazón y con todo nuestro ministerio y el apogeo y fuerza del ministerio para ayudarle a usted a restaurar. Pero va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo. Si usted un día tiene la oportunidad de restaurar a alguien más, hágalo, porque las recompensas son increíbles. El que hace volver a uno que se ha extraviado cubrirá multitud de pecados, dice la Biblia. Que Dios nos ayude realmente en esta tarea de restauración. Señor, gracias te doy, Señor, por tu fidelidad y tu palabra. Bendícenos. Usa tu palabra, Señor, para afirmar estas doctrinas a veces difíciles de entender por el tabú de tratar con personas caídas. Pero, Señor, yo creo que tú eres muy claro en tu palabra, Señor. Y tiempo nos hizo falta de meternos más a la doctrina.